Muy bien. Entendido, comprendido, esta lámina pasamos al siguiente, lo que va a ser la segunda parte de las proyecciones que estamos haciendo en este contenido programático, hablando de las externalidades, que se presentan en diferentes formas, al igual que las políticas que se formulan para corregir los fallos del mercado. Bueno, hablamos acá de una externalidad positiva. La investigación de nuevas tecnologías es una externalidad positiva porque crea conocimiento que otras personas pueden utilizar. Debido a que los investigadores no pueden captar los beneficios completos de sus inventos, tienden a destinar pocos recursos a la investigación. Entonces los gobiernos de países desarrollados atacan este problema en parte por medio de un sistema de patentes, el cual da al inventor el uso exclusivo de sus inventos por tiempo limitado. ¿Ok? Entonces, un incentivo para la misma, es una externalidad positiva. Se habla también de la subvención que los gobiernos dan, ¿verdad? Muy bien. Dentro de lo que es la externalidad y la eficiencia del mercado. Cuando las personas no pueden resolver el problema de la externalidad, el gobierno suele intervenir. Sin embargo, aún con la intervención del gobierno, la sociedad no debe abandonar por completo las fuerzas del mercado. Más bien, para resolver el problema, el gobierno puede obligar a los tomadores de decisiones a que carguen con los costos totales de sus acciones. Los impuestos correctivos sobre las emisiones y los permisos de contaminación, por ejemplo, tienen el propósito de internalizar la externalidad de la contaminación. Cada vez más, estas son las políticas que prefieren quienes están interesados en proteger el ambiente. Las fuerzas del mercado, reorientadas correctamente, son con frecuencia el mejor remedio para los fallos del mercado. Bueno, soluciones privadas para resolver las externalidades. Los tipos de soluciones privadas. Algunas veces el problema de las externalidades se resuelve con códigos morales y sanciones sociales. Considere, por ejemplo, por qué la mayoría de las personas no arroja basura. Aunque existen leyes que prohíben hacerlo, no siempre se hacen cumplir con demasiado rigor. La mayoría de las personas no arroja basura porque no es lo que se debe hacer. La regla de oro que se enseña en la mayoría de los niños dice: trata a los demás como quisieras que ellos te trataran. Este mandamiento moral, este mandato moral nos enseña a tomar en cuenta cómo nuestras acciones afectan a otras personas. En términos económicos, nos indica que internalicemos las externalidades. Teorema de Coase es una teoría que propone que las partes privadas pueden negociar sin que exista un costo sobre las asignaciones de recursos. Ellos solos pueden resolver el problema de las externalidades. Es una situación, ¿verdad? Y es una solución. Bueno, a veces las partes interesadas no pueden resolver un problema de externalidad debido a los costos de transacción. Estos costos de transacción son los costos en los que incurren las partes en el proceso de establecer un acuerdo y seguirlo durante la negociación. Bueno, medidas para resolver el problema de las externalidades. Las políticas de orden y control, que son la regulación, para remediar una externalidad, el gobierno puede exigir o prohibir ciertas conductas. Por ejemplo, es un delito verter sustancias químicas venenosas en el sistema de abastecimiento de agua. En este caso, los costos externos para la sociedad exceden por mucho los beneficios para el que contamina. Por tanto, el gobierno instituye una política de orden y control que prohíbe este tipo de actos, lógicamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos referentes a la contaminación, la situación no es así de sencilla. A pesar de los objetivos de algunos ecologistas, sería imposible prohibir todo tipo de actividad contaminante. Por ejemplo, prácticamente todos los medios de transporte, incluso los caballos, producen prácticamente algún tipo de contaminación indeseable. Pero no sería sensato que el gobierno prohibiera todo tipo de transporte en vez de tratar de erradicar la contaminación por completo. La sociedad debe ponderar los costos y beneficios para decidir qué tipo y cantidades de contaminación permitirá.
Medidas para resolver el problema de las externalidades. Tenemos acá dos gráficos en que dispone dos situaciones correctivas, dos medidas. Tenemos el impuesto correctivo, en este gráfico el impuesto correctivo, el gráfico A, y el gráfico B, que es permisos de contaminación. Estas dos medidas, ejemplos de externalidades, vemos el punto A, impuesto correctivo. En la ordenada, en la línea vertical, tenemos el precio de la contaminación acá. Impuesto correctivo, gráfico A. Precio de la contaminación. Y en la abscisa, en la línea horizontal, tenemos la cantidad de contaminación. Por ejemplo, punto 1. Un impuesto correctivo establece el precio de la contaminación. Y a este precio, este impuesto correctivo, se va a producir a esta cantidad, acá vemos el punto 2, lo que junto con la curva de la demanda determina la cantidad de contaminación. O sea, a una cierta cantidad de contaminación hay un precio, un impuesto correctivo. Ante la demanda, lógicamente, de derechos de contaminación. Este es el gráfico que establece una medida de resolver el problema de las externalidades en función a un impuesto correctivo entre el precio de la contaminación y cantidad de contaminación. Veamos el gráfico B, los permisos de contaminación. Vemos que es algo más inelástico. La cantidad es inelástica. Es decir, una industria, empresa puede contaminar. Hasta cierta cantidad, los permisos de contaminación establecen la cantidad de contaminación. Esta es prácticamente la cantidad de contaminación. Y los precios de la contaminación son ascendente como descendente, lo que junto con la curva de demanda determina el precio de la contaminación. O sea, de acuerdo a la demanda de derecho de contaminación, de acuerdo a la demanda de ese producto, se van generando ciertos precios. Puede ser ascendente o descendente. Entonces, dos medidas tenemos acá. Muy bien, el impuesto correctivo, diseñado para inducir a los tomadores de decisiones privados a tomar en cuenta el costo social que surge de una externalidad negativa. Bueno, ¿qué nos dice acá? Un impuesto correctivo, la empresa paga un impuesto por tonelada de desechos que genera, que el objetivo, reducir la contaminación y adoptar nuevas tecnologías. Y el mercado de permiso, la empresa tendría que comprar un permiso para contaminar más, ejemplo, como en cualquier mercado hay empresas que valoran más que otras un permiso. Bueno, estas dos acciones cumplen la función de internalizar la externalidad negativa, que es la contaminación. Con cualquiera de los dos tipos, las empresas tienen que pagar por contaminar. El efecto de la función de internalizar la externalidad, cambiar los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones. Muy bien. Una externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga, sino se le compensa por dicho efecto. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como externalidad negativa. Si le beneficia, se llama externalidad positiva. En la presencia de externalidades, el interés de la sociedad en el resultado del mercado va más allá del bienestar de los compradores y vendedores, que participan en el mercado para incluir el bienestar de terceros que resultan afectados indirectamente. Bueno, prosigamos al siguiente, que es un indicador microeconómico que multiplican en la economía. Vemos acá un ejemplo de uno de los principales activos fijos que tenemos como economía paraguaya. Una de las principales hidroeléctricas del mundo y la mayor empresa hidroeléctrica productora de energía limpia, que es la Itaipú Binacional. Veámoslo. Hay una situación muy particular en este lugar. Esto no es territorio ni brasileño ni paraguayo. Es como decir un Brasil o Paraguay. O sea, no pertenece ni a Brasil ni a Paraguay. Entonces es como decir tierra de nadie. Ya, estamos. Hola, hoy estamos en un lugar
lugar que en lo particular a mí me emociona mucho, porque a mí me gustan todas estas cosas así gigantes y bonitas. Estamos en Itaipú. La represa está sobre el río Paraná, entonces ambos países comparten la planta y tiene trabajadores paraguayos y trabajadores brasileños además. Tenemos el tour a las 11. Y me voy a poner un casco bien pichudo. Algo curioso de este lugar es que, bueno, no es tan curioso porque es una planta hidroeléctrica, entonces tienen que procurar la seguridad del lugar. Es que no nos dejan entrar con mochilas de ningún tipo, solo nos dejan entrar con cámaras. Todas las mochilas, bolsas y todo, hay que guardarlos y se guardan con esta ficha que se puede usar una vez. 8 reales costó esto. Y supuestamente hay que llevar los documentos como pasaportes y todo, porque adentro nos los van a pedir varias veces, también por seguridad. Para que sepan, no tienen que contratar necesariamente un tour, un bus o algo así. Aquí el transporte público en Foz do Iguazú es bastante bueno. Nosotros, desde el hospedaje donde nosotros nos estamos quedando, tomamos la línea 102. Al puro frente de la casa donde estamos. Así, al puro frente de la casa donde nos estamos quedando. Y llegamos aquí como como 40 minutos más o menos en el bus y atravesamos toda la ciudad. Y las entradas al lugar, los tours dentro del lugar se pueden comprar a través de la página de internet. Y es súper fácil. No es tan barato, pero es muy, muy, muy práctico. Usted nada más llega a la ventanilla y le dan el carnet y le dan las entradas y ya. Miren aquí. El agua está al otro lado. Ajá. Nos están explicando que este triángulo que se ve al frente de nosotros es un arco y lo que hace es que recibe la presión del agua y es la mejor forma y más resistente de construir esta estructura. Si lo que tienes es un pasaje al otro lado, que lo haces sostener la presión del agua. ¿Escucha el agua? ¿Sí? Es que suenan las turbinas, pero suena el agua ahí adentro. Oh, vibra. La mitad del caudal, ahí en ese tubo está bajando en ese momento la mitad de lo que cae en las cataratas del Iguazú por segundo. Es la mitad. Estos son los tubos que vimos afuera y ahorita estamos en esta parte de adentro donde están las turbinas, los generadores, que es esto que está aquí. Pero nosotros vimos esta parte ya. Ahora estamos. Uy, ya llegó. Duele la cabeza y los oídos. Muy duro suena. Siento la cabeza así como... Esta es la galería de los generadores. Aquí están los 20 generadores que tiene la represa. Y esto de lado a lado es 1 kilómetro todo lo que mide. Nosotros ahorita estuvimos abajo donde vimos el eje rotando y debajo de eso ya está la turbina y eso es lo que rota y lo que genera la electricidad por la fuerza del agua. Sí, debajo de aquel estuvimos. De 2 pisos que los lleva por encima de la represa y que los lleva a los diferentes miradores donde pueden tomar fotos. Pero si ustedes realmente quieren ver la escala de las cosas, entonces
paguen el circuito especial. Para nosotros sentimos que valió mucho la pena porque realmente entendimos cómo es que está construido y cómo es que funciona. Y el tan solo verlo y sentirlo y escuchar, estar adentro y escucharlo,